Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este evento. Me presento, soy Catherine Martínez, líder de Sostenibilidad Ambiental en CDT de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en nombre del equipo detrás de esta iniciativa que hemos estado trabajando con mucho detalle, imaginando lo que iba a ser este evento de lanzamiento, queremos darle la bienvenida a esta instancia en un espacio que reconoce los atributos de la economía circular, que es un espacio que fue rehabilitado para un nuevo uso y que encarna todo lo que queremos transmitir en este evento de lanzamiento. Hoy nos convoca el lanzamiento del proyecto Red de Economía Circular en la Construcción. Es un proyecto que es impulsado por una alianza público-privada, encarna la colaboración. Es un esfuerzo que fue liderado por el Construye 2025, por la Corfo, por el Gobierno de Santiago, la CDT, la Cámara Chilena de la Construcción y cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo. En este programa para el día de hoy tenemos 3 bloques. Vamos a partir por un primer panel de conversación con las autoridades que hoy nos acompañan, a quienes saludamos también muy cordialmente y les damos la bienvenida, para hablar justamente cómo se encarna esta alianza público-privado. También vamos a tener un segundo panel de conversación con actores relevantes que nos van a hablar de cuáles son las iniciativas y políticas públicas relacionadas a la economía circular en construcción y cómo podemos promover justamente este avance en economía circular de la construcción. Y como centro de este evento tenemos la presentación del proyecto Red Economía Circular en la Construcción. Para iniciar este primer bloque, queremos invitar a los panelistas, a nuestras autoridades invitadas para conversar sobre los esfuerzos y desafíos en sus instituciones respecto a economía circular y también ver cómo se pueden generar vínculos virtuosos con este nuevo proyecto de la Red de Economía Circular en la Construcción. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Queremos comenzar por invitar a pasar adelante a José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. José Miguel es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Economía de la Universidad de Chile y PhD de Economía de la Universidad de Oxford. Luego de una ardua carrera como economista, docente, es vicepresidente ejecutivo de Corfo desde el año 2022. Muy bienvenido. Y por ahí nos contaban que se conoce con otro de los presentes, así que hay mucho trabajo y compañerismo aquí, mucha conexión. Tenemos también como invitada a Florencia Tademo-Hirt, doctorada en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, con una amplia trayectoria, más de 21 años en el Banco Interamericano de Desarrollo y hoy se desempeña como gerente general del Departamento de Países del Cono Sur del BID y desde abril del mismo año como representante del Grupo BID en Chile. Así que bienvenida, Florencia. Desde el Gobierno Regional de Santiago le damos la bienvenida a Mauricio Fabri, quien es médico veterinario, doctorado en Conservación y Gestión de Biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y también con amplia experiencia como director del Parque Metropolitano. Hoy es jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago. Y desde la Cámara Chilena de la Construcción nos acompaña Marisol Cortés, quien tiene un MBA internacional de la UAI, 28 años participando como consejera en la Cámara Chilena de la Construcción. Fue la primera mujer presidenta de la Cámara de la Construcción de Valparaíso y hoy se desempeña como presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Cámara. Bienvenida, Marisol. Y para poder conversar, dar paso a este panel, le damos la bienvenida a Carolina Garafulitz, quien moderará este panel de conversación. Carolina es ingeniera comercial de la Universidad del Viña del Mar, 19 años de experiencia, aparte de ello dedicado a trabajar como gerente general de Plan OK, su rol actual. Ella es consejera de la Cámara Chilena de la Construcción y presidenta del programa Construye 2025 de Corfo. Muy bienvenida, Carolina. Adelante.
pueden iniciar este panel. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero es que quiero agradecerles en nombre de todo el equipo su asistencia y su participación, pero por sobre todo el compromiso de participar, colaborar y cooperar con este proyecto de Red de Economía Circular en la Construcción. Así que, bueno, me siento súper honrada del tremendo panel que tenemos, como vieron, gran talento y además mucha modestia. Así que es un honor aquí estar con ustedes. Pero antes de partir con el panel, quisiera contarles qué es la red EC, por qué estamos acá un poco. La Red de Economía Circular de la Construcción, Red EC, es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante un concurso para impulsar el crecimiento económico en la región, en la categoría de nichos de mercado y economía circular. Este proyecto fue seleccionado entre 162 propuestas de Latinoamérica y el Caribe, recibidas en el componente de economía circular, que en un proceso de selección altamente competitivo. En este contexto, en una alianza pública-privada conformada por Corfo, Construye 2025, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, postuló el proyecto quedando seleccionado y con la convicción de que será un gran aporte al desarrollo sostenible de nuestro país. Y en esta instancia no puedo dejar también de felicitar al equipo que ha estado en primera línea trabajando para que esto pase. Por eso que hoy día estamos muy contentos de tenerlos acá en este lanzamiento, porque para llegar a esto hubo un equipo trabajando muchísimo y que además va a tener que seguir trabajando mucho más para hacer que esto pase. Así que el objetivo de este proyecto es diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red que fomente la valorización de residuos o recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras de construcción y o centros productivos, creando así nuevas oportunidades de negocio y habilitando infraestructura para una economía circular en la construcción. Este proyecto tiene distintos focos, o más bien lo que tiene un fin principal que nace de la hoja de ruta RCD Economía Circular 2035 y una estrategia de economía circular para la construcción 2025. Y su fin es posibilitar la economía circular en construcción y la gestión sustentable de los RCD en el territorio. Muchas gracias. Fomentar el desarrollo de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento para la implementación de la economía circular en construcción, tanto a escala regional y local, y alcanzar la meta al 2035, que es, ¿no es cierto?, que el país cuente con infraestructura para la valorización, plantas y estaciones de transferencia de RCD en todas sus regiones. Así que con esta introducción le doy la bienvenida nuevamente a nuestro panel, para que instalemos una conversación. Muchas gracias, Marisol. Así que vamos a partir aquí, que lo tengo de frente a José Miguel, que tiene su barra propia hoy día. Y cuéntanos, José Miguel, mira, desde Corfo se impulsa con fuerza el desarrollo productivo sostenible y la colaboración como mecanismo viable para avanzar en desafíos complejos. Ahora bien, ¿cómo visualiza esta alianza Corfo, BID, GORE, Cámara Chilena de la Construcción, para el desarrollo del proyecto Red de Economía Circular en Construcción, y cómo se conecta esto con la estrategia de Corfo para este periodo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al equipo que trabajó en la propuesta. Agradecerle primero que nada al BID, obviamente, con este tipo de oportunidades de financiamiento de esta iniciativa que son realmente importantes, y también a nuestros socios, ¿no?, a todos los que están. Y con esto contesto parte de tu pregunta. Primero, el tema de la sustentabilidad y el tema de la circularidad como un mecanismo para la sustentabilidad. Yo creo que eso es tremendamente importante. Hoy día estamos viviendo una crisis mundial, de alguna manera vinculada con los temas del cambio climático y todos los efectos, sobre todo en un país como el nuestro, asociado a esto. Pero, como muchas veces hemos conversado con varios, veo a Conrad también, siempre estas cosas son oportunidades también, generan oportunidades y ventanas en las cuales podemos aprovechar justamente estas crisis, y muchas veces los países se han desarrollado justamente en base a que esas crisis generan oportunidades para proponer ofertas de valor económico, social y medioambiental. Pero esto no se puede hacer solo.
Esto obviamente también la experiencia de otros países muestra de que esto no es solamente el sector privado empujando por sus propios intereses, ni solo el sector público empujando por un bien colectivo sin que hayan incentivos, ¿no es cierto?, para desarrollar propuestas de valor, ni solo por el mundo universitario científico, por poner otros jugadores, sino requiere de alguna manera de la colaboración y el trabajo conjunto en esta iniciativa, sobre todo cuando son iniciativas de las cuales uno no tiene tanta certidumbre de cómo esto va a orientarse y canalizarse en el futuro. Una segunda dimensión de esto, y creo que es tremendamente importante, el rol que juega el territorio en esto. ¿Okay? Creo que uno de los elementos a tu pregunta de que hemos empujado junto con el tema de la sustentabilidad como un elemento orientador, tiene que ver de que estamos tratando de cambiar un poco o complementar el paradigma tanto que tuvimos en Chile de las políticas de arriba hacia abajo, muy como top-down que se llama, con decisiones que son a nivel central, ¿no es cierto? Y que de alguna manera el territorio como que recibe esto, cuando de alguna manera las heterogeneidades del territorio, las particularidades son, en el caso particular de lo que nos convoca hoy, son claves. O sea, es evidente que estos temas son muy distintos cuando uno discute en la segunda región, cuando lo discute en la región metropolitana, que cuando lo discute en la 12ª región, ¿no? Y por lo tanto surgen particularidades que son claves, que la única manera de recogerlo es escuchando al territorio. Más bien, que las propuestas vengan desde el territorio. Por eso el tema del gobierno regional, en el caso particular de la región metropolitana, es tremendamente clave, porque es único en particularidades. Eso no quita de que el modelo que está detrás sea escalable, pero hay cosas escalables en el fondo que son pertinentes para las demás regiones, pero ese escalamiento tiene que tener consideración de que hay elementos propios de cada una de las regiones. Al fondo de tu pregunta, efectivamente vemos no solamente el tema de la sustentabilidad, no solamente el tema del territorio, sino también vemos que el tema de trabajo de colectivo entre el mundo público y el mundo privado. Y en el mundo público hay dos dimensiones de lo público, más allá de lo nacional y lo territorial, que es la mirada que puede tener una Corfo nacional como puede tener un GORE regional, sino el tema de que es lo que tiene que ver con un gobierno de lo que tiene que ver con un Estado. ¿Okay? ¿Y por qué esto es importante? Y por eso estos proyectos son tremendamente relevantes. Porque por mucha buena intención que pueda tener una administración de turno para sacar adelante iniciativas como esta, generalmente son intangibles y sus recursos, sus resultados se ven mediano y largo plazo. Y obviamente es importante que haya una mirada de Estado, en el fondo, con respecto a este tipo de iniciativas. Esas miradas de Estado se reflejan de varias maneras. Uno, el convencimiento de las autoridades que siguen con respecto a lo que se está haciendo previamente. Eso no garantiza mucho, pero en el espíritu. Una de las instituciones que de alguna manera puede ayudar a evitar este tema de que no haya una consistencia en el tiempo son o las autoridades regionales que van descalzadas. Obviamente tenemos en este caso una reelección de un gobernador que va a estar otros 4 años y por lo tanto de alguna manera va mirando, por lo menos en los próximos 4 años, la consistencia de la misma. Y otra es el sector privado, porque el sector privado, particularmente a través de la Cámara, ¿no es cierto?, va a estar presente ahí y esperamos por siempre, o sea, por un periodo bien largo, no solamente como Cámara, sino con quienes participan en ella. Entonces, estas colaboraciones público-privadas no solamente tienen lo obvio, ¿no es cierto?, de trabajo colectivo, que tiene que ver con cada uno jugando un rol, etcétera, sino también tiene como un mecanismo, vemos nosotros, de tratar de que este tipo de iniciativas se mantengan a través del tiempo, si van resultando y van generando los frutos que uno espera, independientemente si el señor Benavente sigue en la Corfo a partir del 2026, ¿no? Yo creo por eso que es importante, que esto no descansa solamente en una persona que puede estar impulsando o junto con la directora regional impulsando este tipo de iniciativas, sino que en el fondo trascienda porque obviamente son claves. Y el rol que tiene el BID en eso es clave, o sea, el rol de un banco de desarrollo multilateral también es justamente evitar esa inconsistencia temporal, sino que hay una consistencia en el esfuerzo de un tema que, y con esto termino, estamos todos tremendamente motivados, tremendamente pensamos que hay oportunidades. No solamente creo de que esto genere espacios de, por ejemplo, de propuestas de valor, de emprendimientos nuevos, de, como tú decías, de encaminamientos productivos, que es clave. Pero esto tiene un conjunto, como los economistas decimos, externalidades. No solamente desde el punto de vista social, sino particularmente medioambiental. O sea, a través de la economía circular es un mecanismo no solamente de generación de valor económico, diversificación productiva, ¿no es cierto?, nuevas oportunidades de empleo, de inversión, sino también un mecanismo que genera externalidades positivas por el tema de lo que significa, ¿no es cierto?, la recolección de los residuos y el uso, ¿no es cierto?, un buen uso de los mismos que no queden por ahí como desechos. Así que muy contento, muy consistente con lo que estamos empujando y a tu pregunta, bueno, todas estas dimensiones que para nosotros como Corfo son claves importantes. Di toda la instrucción y me falló a mí. Muchas gracias, José Miguel. Es súper interesante lo que mencionan. Dijiste varias veces colaboración, y que yo creo que acá, los que estamos acá, estamos claros que es la forma de avanzar. Son muchos los desafíos,
muchas las ganas y la energía, pero así todos nos quedamos cortos para poder avanzar a paso como necesitamos hoy día, ¿no es cierto?, de cara al 2035 y al 2050. Bueno, y tú lo dijiste, ahora en el fondo la importancia que tiene cada uno de los actores que está representado por cada uno de ustedes, y ahí le diste el paso a Florencia, pero bueno, primero agradecerte, ¿no es cierto?, tu participación y el rol del BID, que sin usted esto no sería posible. Así que en esa línea entendemos que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene dentro de su estrategia el apoyo a proyectos que promueven el desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, siendo una de las áreas prioritarias de inversión y buscan maximizar su escala de impacto. ¿Qué importancia o relevancia tiene para el Banco Interamericano de Desarrollo la ejecución de este proyecto RED-EC en Chile en relación a la implementación del modelo de economía circular en Latinoamérica? Bueno, primero muchas gracias a todos y a todas, los amigos panelistas, nuestra gran moderadora, pero también a todos los presentes, y felicitaciones a Chile, representados aquí por 3 instituciones importantes, pero felicitaciones a Chile por ser el ganador de este premio, que no era evidente, ¿no? Un concurso bien competitivo. ¿Por qué es importante este proyecto en el contexto de Chile y de la región? Miren, hace poco más de un año publicamos un informe que llamamos el Circularity Gap Report, que básicamente dice que en América Latina y el Caribe tenemos una economía lineal. Extraemos, producimos y una vez que terminamos de usar, desechamos. Solamente 1% de los productos que cumplen con su vida útil se reciclan o reusan. Eso nos hace muy malos a los latinoamericanos y caribeños para el medio ambiente, ¿no? Porque el impacto es evidente. Y más aún en la construcción, un sector tan fuerte en la mayoría de nuestras economías y con tanto peso específico en cuanto a empleo, productividad, pero también en cuanto a residuos, ¿no? Entonces, cuando vemos un proyecto de las características que presentaron Corfo, la Cámara, el GORE, vemos una luz, ¿no? Vemos un ejemplo que si se implementa, se hace bien, da buenos resultados, puede ser emulado por otras economías de América Latina y el Caribe. Chile, además, como país, además de este proyecto, tiene algunas cuestiones de contexto que nos parecen muy interesantes y que están a la vanguardia de esta carrera hacia el reuso, ¿no? Uno es que Chile tiene una hoja de ruta de economía circular y esto no es tan común en América Latina y el Caribe ni en el mundo en general. Y otra es que en esa hoja de ruta el sector de la construcción en particular tiene hitos y objetivos específicos al 2035, que no falta tanto, es una década. Entonces, en el desarrollo de un país, de una región, esos son objetivos bien cercanos y ambiciosos, lo que nos parece fantástico. El otro ingrediente que tiene Chile, que no siempre se da, es el compromiso que esta señora representa. El compromiso del sector privado, básicamente, y lo que decía José Miguel, va más allá de un gobierno, de la administración de turno, tiene que ver con un compromiso de un ecosistema, para decir, apostemos a esto, vamos que se puede, vamos que en Chile podemos reciclar en un sector tan importante como la construcción. Y además hay acuerdos de producción limpia en varias regiones, y aquí mi equipo me las menciona, Valparaíso, Antofagasta, Los Lagos, Magallanes, eso está muy bueno. Porque de nuevo, otro socio, el gobierno regional, es parte de decir, no solo dependemos de Santiago y del gobierno central, lo podemos hacer acá en nuestra región, en Magallanes o donde fuera, ¿no? Dicho todo eso sobre la importancia del tema, lo al debe que estamos como latinoamericanos y caribeños, las ventajas competitivas que vemos de Chile, igual los dejo con un poquito de noticia no tan positiva para que el incentivo sea el correcto. Y voy a referirme a un informe de la OCDE, que realmente hace buenísimos informes. Si no los siguen, vayan a su página web. Si son un poco estudiosos como yo durante el corte de Navidad, léanse algún informe de la OCDE, realmente son muy buenos. No, en serio. Pero me refiero al del estado del medio ambiente. Ellos hablan del desafío de desacoplar el crecimiento económico de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Algo que hace rato venimos hablando como humanidad, pero nos está costando. Miremos los resultados de la COP29, nos sigue costando. Y ahí, ¿por qué menciono esto? Porque este tipo de proyectos construye en la dirección correcta para ese logro humanidad, ¿no? Y tenemos que valorizar más y mejor los residuos en general, los de la construcción en particular, y tenemos que pensar en una simbiosis positiva industrial. ¿Eso qué quiere decir?
que lo que se desecha se reusa para algo nuevo. Y termino con una anécdota de aquí de Chile. Hace poco tuve el privilegio de visitar Rapa Nui. Y me fui a visitar un centro de recolección y de reuso de residuos liderado todas por mujeres. Me encantó, unas lideresas Rapa Nui fantásticas. Y ellas me mostraban qué hacían con las botellas que les costaba muy caro sacar de la isla. Y básicamente construían paredes y con eso hacían ciertos edificios menores, de menor envergadura, pero para guardar como depósito, para tener algunos elementos de limpieza y demás. Y les cuento esa idea desde la hermosa, pero un poquito lejana de Santiago de Rapa Nui, porque creo que todos podemos ir en esa dirección. Paro por ahí. Muchas gracias, Florencia. Quisiera destacar algo que comentaste respecto a la existencia de esta estrategia, ¿no es cierto?, esta hoja de ruta, la estrategia de economía circular, porque de repente hacemos cosas que pensamos que en sí mismas no son suficientes, porque es mucho lo que hay que movilizar. Ahí tenemos nuestra muestra, todos la van a tener, nuestro modelo. Pero el tema de reciclar. Sí, también está virtual para no gastar mucho papel, obvio. Pero es súper importante como convencernos de eso, porque todos acá representamos, ¿no es cierto?, a distintas instituciones. Es entender que a veces hay pasos que en sí mismos parecen como pequeños frente a un problema, pero que son clave darlos, porque generan, ¿no es cierto?, esta posibilidad de instancias mayores como este proyecto que estamos hoy día enfrentando. Así que gracias por ponerlo sobre la mesa, porque así tenemos que estar convencidos que cada cosa que hacemos suma. Así que muchas gracias. Y ahora seguimos con Mauricio. Mauricio, bueno, desde el gobierno regional ha existido una especial preocupación por los residuos mediante la eliminación de vertederos ilegales, fiscalización de transporte y programas de compostaje, entre otros. Uno de los temas del programa 2025 del Gobierno Regional Metropolitano es la economía circular, donde menciona una red de reciclaje. ¿Cómo esta red de reciclaje, de economía circular, en construcción, podría integrarse con esta red de reciclaje y valorización? ¿Cómo podría el GORE apoyar el proyecto con la articulación de los municipios locales para eliminar barreras y propiciar el trabajo colaborativo público-privado con el fin de avanzar en el desarrollo sostenible territorial? Es bien larga la pregunta, ¿eh? Sí, es verdad, te comparto totalmente. Oye, en primer lugar, bueno, agradecer el espacio al Ministerio de las Culturas y las Artes y el Palacio Pereira, que está realmente hermoso. Muchas gracias por recibirnos. Si hay alguien acá, les agradecemos que nos hayan recibido en este lugar. En segundo lugar, agradecer a los equipos técnicos que prepararon esta propuesta y que la ganaron y que fueron 162 iniciativas y que hayamos sido seleccionados nos orgullece mucho. Y creo que eso ya habla de una primera virtud, que es la articulación. Yo siempre digo que nosotros los gobiernos regionales somos como adolescentes en el sentido no solamente de la conducta que tenemos, sino que estamos todavía creciendo. Tenemos recién gobernadores reelectos, en este caso el gobernador regional Claudio Rego, por segunda vez, un segundo periodo, con competencias que no nos han llegado, pero que creemos que son muy necesarias, porque gran parte de los dolores de la ciudad, en términos urbanos, en términos ambientales, climáticos, dicen relación con algo muy territorial, o sea, lo que decía José Miguel, en términos, por ejemplo, del agua, la cuenca de Copiapó y la de los lagos no tienen nada que ver, y la de Santiago tampoco, y en términos de residuos tampoco. ¿Ah? Y para el gobernador Claudio Rego fue fundamental abordar los dolores de la ciudad, así lo llama él, los dolores de la ciudad, que por supuesto están los dolores climáticos, de calor extremo, de escasez hídrica, de incendios forestales y de residuos. Y en ese sentido hemos trabajado de manera interinstitucional y en distintos estamentos del Estado, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, el mundo privado, la academia, organizaciones sociales, para poder hacerle frente a estos dolores, ¿ya? De hecho, hay gente de la Seremi de Salud que han sido aliados estratégicos en poder combatir estos vertederos ilegales, hacer un catastro, 112, de los cuales 56 estaban activos, y hemos logrado combatir entre todos los estamentos del Estado y el sector privado 6, con muchísimo esfuerzo, con uso de la fuerza pública, y hemos podido convertir ciertos lugares. Yo quisiera ver uno en particular que está en mi corazón, que es la calle G, en Conchalí, un vertedero donde habían sido cometidos delitos. También el Parque Luerrázuriz II, en Cerrillos, que se habían tomado un vivero municipal
2 homicidios, y logramos eliminar esos vertederos y reconvertirlos. Y hoy día Callejé tiene un parque hecho por la gente, el privado que era dueño del terreno lo cercó, en el caso de Cerrillos lo mismo, la gente recuperó el parque. Con mucho esfuerzo, pero ¿cómo cortamos la llave? ¿No? Y en la llave entran muchísimos actores, es súper complejo, pero hay una parte importante que tiene que ver con los residuos de demolición y construcción. El 80% de lo que está en los vertederos ilegales, en estos 56 activos, y una parte importante de los 1.200 microvertederos son residuos de la demolición y construcción. Y ahí necesitamos mejorar la trazabilidad. Y no desde algo coercitivo, sino que desde la colaboración. ¿Ya? Y yo creo que por eso que este fondo en particular es bien virtuoso en juntar a distintas instituciones públicas y privadas con un objetivo y una visión en común para hacerle frente y empezar a acotar esta llave, ¿no es cierto?, de los vertederos ilegales y poder de alguna manera también generar desde ahí, como decía José Miguel y como decía aquí la representante Florencia del BID, generar oportunidades, porque esto también puede ser una nueva fuente de trabajo. Los residuos de la construcción, como pocos residuos, tienen muchas posibilidades de ser valorizados. Y por lo tanto, este cambio en la mirada, que además ha sido el camino también de otros países, podría generar nuevos empleos, empleos que llamamos empleos verdes, y por lo tanto podríamos transformar este dolor en una virtud de la región metropolitana. Esa es un poco la visión que tenemos, que queremos hacer con nuestro aliado, con Construye 2025, con la Corfo, con CDP, con la Cámara Chilena de Construcción, que es una industria importantísima para todo Chile, pero en particular la región metropolitana, para que ahí, en esta alianza intersectorial, público-privada, podemos transformar este dolor en una virtud. Muchas gracias, Mauricio. Qué fuerte en el fondo cómo esto, más allá del residuo, genera otras problemáticas sociales relevantes y muy negativas. Bueno, tú vuelves a instalar mucho el tema de la colaboración, que yo creo que volvemos a recalcar lo importante que es. Y creo que vamos en el camino correcto. Y solamente comentar, me acuerdo, este año en Edifica se presentaron muchos proyectos de estudiantes, ¿no es cierto?, en la línea de economía circular en la construcción. Entonces, hay posibilidades. Y yo creo que la invitación que tú dejas hecha hay que tomarla, es decir, tenemos problemas, ¿no es cierto?, en la vida hay problemas, pero también se pueden transformar en oportunidad, que es el desafío que tenemos los que estamos acá, ¿no es cierto?, de tomar eso como una oportunidad y hacer que las cosas pasen y pasen en la línea correcta. Así que muchas gracias, Mauricio. Y ahora seguimos con Marisol, la última, pero no por eso menos importante, Marisol. Tú como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Chilena de la Construcción, has impulsado acuerdos de producción limpia en varias regiones de Chile, así como otras iniciativas de economía circular en la construcción con los socios de la Cámara. ¿Cómo ves tú, cómo ves tú que valora la Cámara las alianzas público-privadas y cómo consideras que favorecerá el proyecto para crear nuevas oportunidades de negocio y habilitar infraestructura para una economía circular en la construcción? Todo esto con el fin de cambiar el paradigma de residuos a recursos y favorecer el desarrollo local de los territorios. Bueno, muy buenos días. También encuentro que la pregunta súper larga, yo la habría dividido en 3 preguntas. Pero primero me quiero sumar a las palabras de los paneles, sobre todo de José Miguel. Cuando hablamos de alianza público-privada, creo que siempre es súper importante poner foco, objetivo y temas súper específicos. Cuando generamos un macro muy grande, al final no avanzamos. Hace 4 años atrás, esta alianza con Corfo, con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, fue un piloto en Valparaíso, donde partimos con los primeros acuerdos de producción limpia de construcción y demolición. Esta, como piloto, generó, que yo creo que es súper importante, data. Cómo medimos, cómo trazamos, cómo logramos cumplir un objetivo y saber hacia dónde se apuntan los recursos y qué debemos avanzar en este proceso de economía circular. Cuánto generábamos, porque era supuesto. Hoy día tenemos números específicos. ¿Y qué acciones teníamos concretas para seguir avanzando? Pero también lo refuerzo que tú hablabas de cómo es el territorio. Y eso nos pareció súper relevante y por eso lo ampliamos a 3 regiones más para ver las 4 macro zonas donde sumamos Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas.
Y a ello se le agregó el componente hídrico, porque tenemos que ir sumando acciones para poder ir completando esta economía circular. Pero a ello yo aquí al tiro presento un desafío. Una de las primeras cosas que tuvimos era el problema de los lugares de disposición final. Los lugares de disposición final autorizados. ¿Cuál es el tiempo? Muy largo el tiempo de poder aprobar un lugar de disposición final, pasa por muchas autoridades, por lo tanto es un desafío enorme y entonces genera malos incentivos. Y entonces debemos generar confianza, porque no solo debemos generar una alianza, sino que al establecer confianza podemos avanzar mucho más rápido en objetivos bastante concretos y específicos. Pero esto no nos quedamos ahí. Yo creo que la Cámara tenía un desafío mucho mayor y para ello generamos un montón de otros desafíos. Por ejemplo, el mapa circular, donde hoy día hay empresas colaboradoras que tienen productos, materias primas o acciones que permiten que las empresas puedan aplicar acciones más concretas circulares, empujando toda la industria hacia la circularidad. También tenemos el reto de Construye Cero. ¿Cuál es el objetivo de Construye Cero? Dijimos que debemos generar 0 emisiones finales netas en una construcción. Entonces, si no nos ponemos el objetivo específico y vamos con proyectos específicos a poder medir y trazar proyectos en construcción que tengan medición 0 neta, no vamos a avanzar. Y seguimos avanzando en eso. Y hoy día desafiamos, y ya tenemos varias empresas desafiadas a poder construir estos procesos. Y creo que, por último, acaba de terminar el Edifica y tuvimos el reto de economía circular. Este reto también fue entre academia, público, privado, donde también integramos para poder completar este círculo empresas medianas, pequeñas y grandes, donde nos retamos a poder saber cuál era el residuo de uno que se convertía en el producto de otro y podíamos integrarlo inmediatamente. Y por último, cada una de estas iniciativas genera manuales, porque es súper importante en las empresas más pequeñas primero educar, para que vayan dando pasos firmes y avanzar en forma concreta. Y después ir potenciando y avanzando en proyectos específicos y poder en esta educación abarcar todo el país, no solamente un territorio más pequeño. Por lo tanto, nos permite poder ir integrando a más empresas de todos los tamaños. No se nos puede quedar a nadie fuera de esta cadena. Creo que es súper importante integrarlos a todos y saber dónde se van produciendo estos espacios de colaboración para generar nuevos tipos de empresas y darle la alternativa de poder generarlos. Y aparte de los manuales, poder incorporar cada vez más empresas que vayan generando nuevas iniciativas con innovación, con mejor productividad. Pero creo que hoy día ya también lanzamos algo nuevo. Cuando hablamos de residuos, hablábamos de que el 34% eran residuos de la construcción, ¿cierto? Y hoy día queremos ir un paso más arriba, cómo desde el diseño y desde cómo pensamos, generamos una obra con menos residuos desde el inicio. Y hoy día el reto es cómo logramos construir con menos cantidad de residuos en el proceso final. Y también sacamos un manual de eso y pilotos. En la medida que vamos teniendo pilotos, trazamos, medimos y logramos establecer procesos que los podemos verificar, podemos implementarlos y poder construir en conjunto. Muchas gracias, Marisol. Me consta y me da gusto escucharte cómo te apasiona este tema. Tú tocaste solamente resaltar un par de puntos. Uno, que hablaste de medir, ¿no es cierto? Sabemos bien que lo que no se mide no se mejora y tenemos un desafío de no solamente generar indicadores, sino que estos indicadores se ocupen y se lleven a las obras, ¿no es cierto? Eso como destacarlo en la importancia de ese desafío, esa batalla. Y lo otro que mencionaste importante, que es increíble como país, tenemos este desafío, este país largo, ¿no es cierto?, que nos trae estos desafíos de las macrozonas, que lo que funciona en un lado no necesariamente funciona en el otro.
Me imagino lo desafiante que es en términos de poder acompañar, ¿no es cierto?, a estas distintas empresas y al sector público en poder generar prácticas adecuadas a estas realidades de las macrozonas. Así que hay también un gran desafío por delante. Y bueno, y creo que es bueno, antes comentamos que esto también está digital, ¿no es cierto?, este libro que acabamos de mostrar, el modelo José Miguel, pero toda esta información que dio la Marisol, todos estos desafíos que se han hecho, estos retos, los productos que se han presentado, también están en distintas páginas del Construye 25, de la Cámara Chilena de la Construcción, de Corfo. Entonces, acérquense, informémonos y veamos cómo podemos seguir impulsando y potenciando desde los distintos sombreros que nos toca a cada uno este desafío de poder avanzar a pasos mucho más agigantados de lo que lo hemos hecho en la economía circular para nuestro país. Así que muchas gracias a todos y dejo a Katy. Quiero invitarlos a tomar una fotografía, primero el panel, para que podamos tener el registro de esta importante instancia. Así que aquí nos van a ayudar el equipo de producción para poder tener la mejor foto posible de este panel con autoridades que nos acompaña el día de hoy. Y también muchos de ustedes se deben estar preguntando cuál es el equipo técnico detrás de este proyecto. También quisiéramos invitar al equipo técnico para que sea parte de esta fotografía con las autoridades. Alejandra Tapia, Construye 2025, Carolina Manríquez, del Gobierno Regional, Edelmira Dote. Por favor, bienvenida Seremi, adelante. Seremi de Medio Ambiente también nos acompaña. Me falta del BID, Germán, por favor, si nos pueden acompañar. Valentina. Por favor, que no se me quede nadie. Bárbara Silva, por favor, coordinadora de proyecto también. Vamos a una foto del equipo técnico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta instancia, por esta fotografía. Nos acompaña también la Seremi de Medio Ambiente, así que gracias por su participación en esta instancia. Y me imagino que muchos que están aquí en esta sala llena, de verdad, a una semana de Navidad nos tiene tan contentas ver esta sala llena con todos ustedes. Me imagino que se preguntan de qué se trata el proyecto, cuáles son sus alcances, y para poder conocer esos detalles iniciamos esta segunda parte de la actividad donde queremos invitar a Alejandra Tapia de Construye 2025 para que nos pueda explicar un poco más del contexto y cómo nace el origen de esta iniciativa. Adelante, Alejandra. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy felices de estar acá. Vemos muchas caras conocidas y la verdad es que es gracias infinitas porque este trabajo no ha sido solo nuestro de lo que estamos acá, sino que hay muchas personas, ¿no es cierto?, que han trabajado mucho desde su quehacer, porque cuando nosotros partimos con esto, cambiamos un poco nuestro paradigma en el sentido de, generalmente hacíamos talleres, etcétera, en la construcción de la hoja de ruta y parecía hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro y no sé qué. Y tomamos ahí, yo veo varias caras, ¿no es cierto? Tomamos el liderazgo y fue, ¿qué es lo que yo hago para cambiar esto? Entonces, ese es, aparte, sumado al espíritu de colaboración que ha habido en todas estas iniciativas, es el que yo hago. Y ahí es donde los ministerios, la Cámara, la CDT, bueno, voy a nombrar, no puedo nombrarlos a todos, el GOR, etcétera, y todos los amigos que están aquí, que no los puedo nombrar uno por uno, tomaron su liderazgo y hemos
construido a través de la colaboración, ¿no es cierto?, una hoja de ruta que nació en forma poco sui generis, conversábamos con Germán, porque esto no nació de un mandato de una política pública, nació casi de un grupo clandestino. Por ahí veo a Rubén, ¿no es cierto?, de que nos planteamos este desafío y también nos preguntaban, pero ¿por qué aparecen? Tuvimos la suerte de finalmente la validación de 3 ministerios más Corfo, ¿no es cierto? Y decía, ¿por qué aparecen las caras si esto es una política pública? Y resulta que justamente nosotros partimos al revés. Partimos desde el liderazgo de los distintos profesionales, tanto del sector público, del sector privado y de la academia, y por capilaridad subimos esto hacia los ministerios, ¿ya? Y hoy día estamos muy contentos por todo este proyecto, que para nosotros es en el fondo un gran reconocimiento. Bueno, en el ecosistema también no podemos arrogarnos todos los éxitos, ¿no es cierto? También estaba en la hoja de ruta circular que estaba trabajando el ministerio, pero lo más importante es que se armó un trabajo colaborativo también con el sector privado, donde surgió la estrategia de economía circular en construcción, ¿no es cierto?, donde la Cámara ahí se empoderó, invitó al Instituto de la Construcción, nos invitó a nosotros, y luego estas iniciativas se han ido, ya como que no hay un límite entre estos liderazgos públicos y privados que todos aportamos, ¿no es cierto?, hacia el camino de esta economía circular, y tenemos distintos avances y hoy día nos situamos en este proyecto. Entonces, un poquito del contexto. No sé si vamos a la siguiente lámina. Bueno, y desde esta hoja de ruta nos planteamos metas, y ahí es la importancia, ¿no es cierto?, de lo que decía Marisol, para dónde vamos, más que quedarnos en el problema, ir generando oportunidades. Entonces, lo primero fue soñar, ¿no es cierto?, qué es lo que queríamos lograr, y en ese sentido nos planteamos una meta, y que ha sido una de las principales metas, donde hemos puesto el foco de nuestro trabajo en la implementación, que este país, y poniéndonos, ¿no es cierto?, en nuestro sueño como país, ¿no es cierto?, tener una infraestructura que, en todas las regiones, ¿no es cierto?, entonces al 2035 el país cuenta con esta infraestructura de valorización, plantas, estaciones de transferencia. O sea, un poco lo que decía Marisol, tenemos el APL, no tenemos vertederos. Pero también nosotros vemos que en Europa no quieren tener vertederos. Queremos tener una industria que haga recircular los materiales, los recursos, etc. Entonces, esa es nuestra meta al 2035. Y en ese sentido, este proyecto, que pasa a ser un modelo replicable, que se adapte a las distintas condiciones de las regiones, pueda partir como un piloto, ¿no es cierto?, acá en la región metropolitana, bueno, con nuestro gran partner que es el GORE, donde se han ido alineando, ¿no es cierto?, todos los temas de economía circular. ¿Cómo queremos conseguir este país con infraestructura y con nuevos modelos de negocio? Queremos tener una nueva organización de la industria, donde están las obras de construcción o demolición. Hay toda una gestión, ¿no es cierto?, de estos que ya no son residuos, sino que son materiales. Y esa es la red, ese es el ecosistema que nosotros tenemos como objetivo en este proyecto. ¿Cómo generamos esta red, ¿no es cierto?, en este territorio, donde los materiales tienen trazabilidad, como mencionaba Mauricio, pero también necesitamos empresas, ¿no es cierto?, que hagan estos servicios, que hagan los tratamientos de las materias primas de los recursos y finalmente vuelvan a una fábrica donde posteriormente se transforman en productos, ¿ya? Y así tenemos una meta también al 2035 de que el 70% de los residuos de construcción van a valorización. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, nosotros nos focalizamos en la innovación, en el emprendimiento para generar este ecosistema y eliminar también, así como partimos con este otro paradigma,
tener este paradigma de que no, ahí voy a citar a un amigo por ahí, que estos no son residuos, son recursos. Así que eso. Y finalmente... Muchas gracias, Alejandra, por esta introducción, mostrarnos todo el sí. contexto. Y finalmente, claro, ahí están todos los actores. Muchas gracias. Bien, entonces quiero dar el pase a Bárbara Silva, la coordinadora general del proyecto Red de Economía Circular. Bárbara, bienvenida. Muchas gracias, Caterín. Hola a todos, muy buenos días. Estoy muy feliz de estar el día de hoy y compartirles de qué se trata este proyecto que nos convoca el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la propuesta de esta red de economía circular en la construcción? Como nos habían comentado, ¿cierto? Es el desarrollo de un modelo territorial para recircular materiales y recursos en la construcción. ¿Y cuál es su objetivo? Diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red circular de la construcción que fomente la valorización de los residuos, recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras de construcción y o centros de producción, con el fin de habilitar inversiones verdes y compras sustentables. Voy a tomar un poco las palabras de Florencia, que es bastante ambicioso lo que propone la ruta RCE, y este proyecto busca realmente concretar eso, que es finalmente tener estos espacios para valorizar estos residuos, sino que hablemos de nuevas materias primas, un segundo ciclo de vida, el encadenamiento productivo, que estas materias primas conecten industrias. Estamos hablando de una simbiosis entre obras de construcción y centros de producción, que podemos salir de la caja y pensar más allá de la industria de la construcción y podemos tener conexiones con otras industrias. Nuestros residuos pueden servir en otros lugares también. Entonces, una invitación en pensar en todo aquello. Y ¿cómo vamos a hacer esto posible si no tenemos inversión detrás? Inversiones verdes y compras sustentables. Lo que queda siempre un poco relegado, y este proyecto va a abrir ese espacio para trabajar en ello. Y no menor, algo que se ha comentado bastante, que es un modelo territorial escalable. Este proyecto tiene como primero levantar una metodología de cómo esto lo podemos implementar en otros lugares. Si bien se va a desarrollar en la región metropolitana, este proyecto busca tener estas metodologías que sean aplicables, que sea un producto que podamos ponerlo a disposición de otras regiones. No solamente en Chile, sino que también a nivel latinoamericano e internacional. Bueno, ¿y este proyecto cómo se va a desarrollar? Tenemos componentes de este proyecto. Y el primero es muy relevante porque se ha hablado mucho de la colaboración. El primero es un modelo de gobernanza territorial para la implementación de esta red y garantizar su continuidad en el tiempo a través de la cooperación público-privada, de todos los actores que nos convocan. Así como decía Marisol, que nadie se quede fuera. Hoy en este lanzamiento los hemos invitado a todos ustedes porque cada uno puede aportar en algún momento a este proyecto con sus conocimientos técnicos, con sus experiencias, con sus visiones. Y queremos recogerlas como parte de este modelo. Luego tenemos un modelo de gestión de oferta y de demanda de recursos, ¿cierto? Para saber qué oferta hay, qué residuos, recursos estamos generando, de dónde vienen, cuántos son, qué podemos hacer con ellos. ¿Existe una demanda? ¿Qué usos pueden tener? ¿Quiénes los pueden requerir? La idea es tener ese levantamiento. En el tercer modelo es de inversión y operación. Una vez que se descubren estos materiales y vemos estas posibles interacciones, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué modelos de negocios pueden aparecer? ¿Cierto? ¿Cómo podemos fomentar un piloto de instalaciones modulares para la valorización? Y eso ya es algo más tangible que se busca con este proyecto, que va de la mano con lo que presentaba Alejandra. Y lo que decía Marisol, estos espacios de disposición final, ahora queremos que sean de valorización de recursos. Como punto 4, está acompañado la generación de estos tres modelos, un plan de innovación circular. Queremos promover soluciones innovadoras, modelos de negocios y tecnologías para la gestión de datos y valorización de estos recursos. Esto está acompañado de muchas actividades con el sector privado, de todo este levantamiento y toda esta información que se recopile, transmitirla, entregarla, y durante el proyecto en sí mismo, cuando se vaya generando, se vayan creando estas interacciones y salgamos con esta red construida, que se vaya generando a través del tiempo, no un resultado final, si es que es algo que se va a ir generando en cada uno de los desarrollos de estas etapas. Y luego tenemos las medidas habilitantes. Vamos a ir levantando brechas, oportunidades, las vamos a ir reconociendo, porque también trabajar en ellas durante la transición del proyecto, no esperar a tener un resultado final y levantar un nuevo proyecto para ver qué hacemos con ellas, sino que tomarlas y reducir esas barreras de inversión en las instalaciones para la valorización y el desarrollo de un ecosistema.
Bueno, y estos componentes, ¿cómo van a transcurrir? Como les comentaba, cada uno de estos modelos se va a ir desarrollando en paralelo uno con la continuidad del otro y nos van a ir dando los espacios de ir trabajando en el plan de innovación circular y en las medidas habilitantes. Dentro de estos componentes agregamos dos más. El primero, que sería la coordinación y monitoreo de este proceso, que lo llevamos en CDT. ¿Cómo hacemos que todos estos sueños se transformen en acciones y vayan sucediendo? Ahí es donde nosotros vamos a estar acompañándolos en todo el proceso. Luego tenemos el modelo de gobernanza territorial, que tenemos dos líneas, porque el primero es todo un proceso de conformación de esta gobernanza, de este trabajo colaborativo, pero debe desempeñarse durante todo el proyecto. Luego tenemos el modelo de gestión de oferta y demanda y de inversión y operación, que van más o menos centrados en todo el largo del proyecto. Y el plan de innovación circular lo ven en dos partes porque incluye una misión tecnológica. Queremos salir al exterior y ver qué están haciendo, qué ideas podemos tomar, qué hoy podemos implementar dentro del proyecto, dentro de todo el plan de innovación. Y finalmente los hitos de difusión, que vamos a estar comunicándonos permanentemente a través de un sitio web que estamos en desarrollo, a través del contacto comité técnico de todos los integrantes, para que nos podamos ir informando de qué está pasando, y si ustedes mismos dicen, bueno, está pasando esto y nosotros podríamos participar, la puerta está totalmente abierta para poder generar todas esas interacciones. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, por presentarnos todos los componentes del proyecto. Mencionabas colaboración, colaboración, colaboración. Ahí quiero invitar a Carolina Manríquez del Gobierno Regional Metropolitano para que nos comente los alcances de esta participación. Bienvenida, Carolina. Gracias, Catherine. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Como gobierno regional y bueno, particularmente yo como profesional estamos muy contentos y contentas de poder hacer este lanzamiento. Fue un arduo trabajo, tuvimos ahí varios obstáculos, pero lo logramos. Bueno, sobre los alcances de este proyecto y también la invitación a participar a todos los actores, nosotros como gobierno regional, como mencionaba Mauricio y también como lo esbozó José Miguel Benavente, tenemos un territorio muy particular y donde está la mayor carga de población en el país, ¿cierto? Tenemos este flagelo en la ciudad que son los vertederos ilegales de residuos sólidos de la construcción, que como bien mencionaba Mauricio, el 80% de esos residuos está en los residuos de la construcción y demolición, generando dinámicas que no son virtuosas en los territorios, atrayendo delincuencia, vectores, por supuesto el detrimento de la plusvalía de los barrios, etc. En ese marco, este proyecto, cuando Construye 2025 a través de Alejandra nos invitó a participar, a nosotros nos pareció muy interesante, puesto que uno de los problemas que nosotros detectamos es que los actores están muy disgregados. ¿Existe la capacidad en Chile para poder armar una institucionalidad fuerte? Sí. Hay actores tan importantes como la Cámara Chilena de la Construcción, la CDT, que nace de ahí, la Corfo, son instituciones que están maduras y que tienen las posibilidades tanto profesionales, de financiamiento, de capacidades. También hay un entramado de instrumentos para poder llevar a cabo esto. Sin embargo, esta red, donde también se mencionaba mucho la palabra confianza, donde se forje una confianza y haya una visión que no solamente mire lo que el sector público quiere, que es velando por el bien común, ¿cierto? Nosotros como gobierno regional, lo económico, lo social y lo cultural, y no solamente también los intereses privados para poder obtener utilidades, ¿cierto? Sino que finalmente, y las ONG también una parte muy importante representando a la sociedad civil, no solamente cada uno por separado, sino que en conjunto poder construir y poder llegar al camino del medio finalmente. Todos tenemos intereses que a lo mejor incluso son divergentes, pero en esas divergencias se pueden encontrar puntos en común. Y por lo tanto, este proyecto que viene a representar un modelo para esta red y que además tiene dos cosas muy importantes, que son dos modelos, dos proyectos pilotos
la factibilidad para estos proyectos pilotos para poder hacer carne esto. No es solamente que nos reunamos y veamos cómo avanzamos, sino que estos modelos son muy, muy importantes para poder darle vida a esta red y a esta construcción de confianza. Así que nosotros como gobierno regional estamos muy contentos y queremos invitarlos a forjar esas confianzas. Nosotros estamos muy comprometidos como institución, queremos poner a disposición nuestras competencias, nuestras capacidades y la visión también que tiene para el futuro de la región el gobernador Orrego, que esto está en el programa de gobierno en su reelección, que ahora va a asumir prontamente. Así que, bueno, eso, muchas gracias por estar acá y nosotros también encantados y encantadas de estar. Presentarnos el proyecto. Muchas gracias por todos los alcances que nos han mostrado. Vamos a dar inicio ahora al tercer y último bloque de este encuentro. Y es un bloque que se compone de dos partes. Vamos a hablar de políticas públicas e iniciativas para la red de economía circular en construcción. La primera parte, cada panelista va a disponer de 3 minutos para comentar las distintas acciones que desde su institución están llevando a cabo relacionados con economía circular. Y luego van a comentar en la segunda parte del panel cómo visualizan complementariedad con el proyecto y los distintos alcances. Para este panel invitamos a Evelyn Medel. Ella es ingeniera civil en geografía de la Universidad de Santiago de Chile, con más de 16 años de trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente es jefa del Departamento de Cambio Climático y Economía Circular de la Dirección General de Obras Públicas. Bienvenida, Evelyn. Saludamos también a Conrad von Igel, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia trayectoria en innovación, en la División de Innovación del Ministerio de Economía, también en la Corfo, y actualmente es gerente de Innovación y Sostenibilidad, muy importante, en la Cámara Chilena de la Construcción. Bienvenido, Conrad. También damos la bienvenida a Jimena Ruz, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en contaminación ambiental, más de 20 años de trayectoria en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, hoy directora ejecutiva de esta agencia. Bienvenida, Jimena. Y también invitamos a Rubén González, él es arquitecto de la Universidad de Chile, magíster en urbanismo y hoy se desempeña como profesional experto en residuos de construcción y demolición en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenido, Rubén. Y para moderar esta conversación, le damos la bienvenida, invitamos a este escenario a Gloria Moya. Ella es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene magíster en medio ambiente. Desde hace ya muchos años ha estado desempeñando distintas labores en el sector público, forma parte de la red de mujeres líderes del Estado y desde el año 2022 se desempeña como directora regional metropolitana de Corfo. Bienvenida, Gloria. Adelante con este panel. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación y porque desde acá se ven los muchos rostros amigos que son parte de esta conversación larga, ¿no? Porque efectivamente hoy día estamos festejando este inicio de este proyecto que sin duda es un camino que habla de la conversación que se ha venido teniendo en torno a economía circular y construcción. Yo creo que ya tuvimos la ocasión de conocer la opinión de los representantes de las organizaciones que lideran, ¿no es cierto?, y que se atrevieron a generar esta iniciativa y que postularon y concursaron en un concurso bastante competitivo, sin duda, y que planean esta forma de seguir haciendo extensiva e inclusiva esta conversación. Y también pudimos conocer la manera en que va a operar en los próximos años. Y yo creo que una de las cosas que mencionó Alejandra es que efectivamente hay un mapa de actores, hay un ecosistema de actores tremendamente rico y denso, y que este proyecto llega a instalarse en un contexto de un ecosistema bien creativo que ya está realizando muchas cosas, ¿no es cierto? Y que yo creo que fue lo que pavimentó la posibilidad de armar esta
esta iniciativa. Y en ese sentido, muy contenta de poder ir a ese doble clic, en donde cómo se inserta esta iniciativa de la Red de Economía Circular para la Construcción en un contexto en donde hay otras iniciativas que pueden generar esa sinergia virtuosa que estamos buscando. Esa conversación más larga aún que tiene que ver con, que trasciende las administraciones y los roles y las personas y sus cargos en lo puntual. Así es que vamos a partir con Evelyn, que nos va a comentar cómo se ha abordado esta nueva política de sostenibilidad, ¿no es cierto?, que tiene justamente de este año y que ha surgido en el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, hablaremos después cómo se conecta. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas también. Agradecer harto la invitación porque nos encontramos en un momento bien especial dentro del Ministerio. Estamos en desarrollo de instrumentos que vayan, ¿cierto?, generando condiciones habilitantes para poder hablar de la sostenibilidad en obras públicas. Tú bien mencionabas en la política de sostenibilidad que este año fue lanzada. Contarles que teníamos una política del año 2017. Esa política era de sustentabilidad ambiental. Y nos pegamos un salto y dijimos, este año vamos a hacer una política, actualizarla, pero con un foco en la sostenibilidad. ¿Y cómo se tradujo eso? Trabajamos en 4 dimensiones, ¿cierto? La sostenibilidad se puede abordar de una infinidad de dimensiones. Fue una conversación bien interesante para definir cuál de ellas íbamos a abordar en la política. Y finalmente quedamos con 4. Una que es la dimensión ambiental, con énfasis en la resiliencia climática, la dimensión social, ¿cierto?, con los aspectos de participación bien importantes para el Ministerio, la económica y financiera. Y por último, que no quisimos dejar de lado lo más importante y central para que esto pueda suceder, es la dimensión institucional. ¿Cómo hacemos, cierto, para que todos los colaboradores, trabajadores y, cierto, nuestros colaboradores a través de la Cámara, las empresas, se sumaran a esta desafío que es la sostenibilidad? Cada una de estas cajitas tiene un enorme desarrollo y podemos ir profundizando después en mayor medida, pero economía circular, ¿dónde lo dejamos? También pensamos un poco, tiene harto económico, tiene financiero, tiene ambiental, un aspecto social, y finalmente decidimos dejarlo bajo el enfoque de resiliencia climática. Porque si bien es cierto, el mundo de los residuos, los materiales, los procesos, apuntan fuerte, ¿cierto?, a la parte más económica, pero también hay otra dimensión de la economía circular que apoya todo lo que es la resiliencia climática especialmente, porque vamos dejando de presionar al medio ambiente extrayendo recursos naturales. Entonces, por esa decisión, economía circular quedó en esa dimensión. Y también contarles que economía circular era una línea de trabajo que caminaba en forma paralela con cambio climático ante el Ministerio. En esta última, ¿cierto?, reflexión respecto de cómo vamos generando sinergia y aprovechando esas oportunidades, ahora economía circular se inserta dentro de la política climática del Ministerio, porque tiene una fuerte componente de mitigación al reducir emisiones cuando trabajamos, ¿cierto?, con residuos, materiales, ¿cierto?, verdes, reciclados, artificiales, pero también la otra patita que no es menor, que es de resiliencia, en donde vamos, ¿cierto?, siendo parte de la con este triple crisis que tenemos hoy día planetaria, la climática, biodiversidad y de contaminación, y desde esa manera podemos empujar con este documento, cierto instrumento que es rector indicativo dentro del Ministerio, que tiene un horizonte al 2030, pero además de eso voy a mencionar otro instrumento que ya Jimena debe conocerlo, que el Plan de Cambio Climático de Infraestructura, en donde nuevamente economía circular es un eje de desarrollo para las obras. ¿Bajo qué perspectiva? En temas de eficiencia energética e hídrica, un poco lo que mencionaba Maricel, aprovechar, ¿cierto?, de que las obras sean eficientes, pero no solo en emisiones, sino también en temas hídricos, que es tan importante para el país el tema de agua. En materiales, tecnología, productos, también impulsando la economía circular desde esa perspectiva, y residuos, ¿cierto? Mejorando ya ciertos instrumentos que nosotros hemos desarrollado en el Ministerio estos últimos años, básicamente con planes de gestión de residuos obligatorios para todas las obras que entran en fase de construcción desde el año 2019 a la fecha. Y sistemáticamente hemos mejorado ese proceso para tener mejor trazabilidad, para comprender
cuál es la cantidad de residuos que se generan, dónde se generan, qué porcentaje se reutilizan, dónde se reutilizan, y poder generar, ¿cierto?, todos estos instrumentos y baterías de política pública para ir mejorando el comportamiento de las obras. Entonces, tenemos esos dos instrumentos hoy día. Decir que el plan de cambio climático no es indicativo, es vinculante, y además tenemos ahí una medida bien interesante con la agencia para desarrollar APLs que vayan en términos de resiliencia, economía circular y mitigación. Y además decir que tenemos colaboración, una gobernanza, indicadores, un pool, ¿cierto?, que nos permiten tener monitoreo, reportabilidad y trazabilidad de cada una de las medidas y acciones que compromete el Ministerio al 2029. Por lo tanto, este proyecto va en directa línea con lo que nosotros hemos presentado como política pública. Okay, muchas gracias, una mirada amplia, desafiante, además que da cuenta del dinamismo que enfrentamos hoy día cuando hablamos de un futuro sostenible. Al 2029 vamos a tener que seguir pensando en cómo actualizar, ¿no es cierto?, nuestros siguientes pasos, y sin duda ahí la innovación se vuelve una herramienta central, una palanca de cambio, en donde también quisiera invitar a Konrad Bonigel, ¿no es cierto?, que nos va a hablar del impulso que ha tenido la innovación y el rol que está teniendo la innovación en la construcción, por un lado, que es el espacio que representa, pero también cómo esto no solamente incide en lo productivo o en los resultados productivos, sino también cómo se inserta en este ecosistema. Muchas gracias. También muy buenos días todavía a todas y todos. Sin duda un gusto, un placer poder estar aquí hoy día. Ya lo han mencionado varias veces, pero no vamos a volver a repetir. Tremendamente importante poder estar haciendo esto acá en conjunto, de manera colaborativa. Voy a profundizar un poco, como tú mencionabas, sobre el rol de la innovación, pero en general también cómo esto no es nuevo para la Cámara, digamos, desde el punto de vista también de la sostenibilidad. La Cámara viene impulsando estos temas hace mucho tiempo y voy a tratar de transmitir un poco cómo lo estructura. Uno, partiendo por lo gremial, ¿no es cierto? No solo nos acompaña acá hoy día la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, sino que Marisol también integra en ese rol el Consejo de Sostenibilidad, uno de los órganos mayores directivos, ¿no es cierto?, al interior de la organización. Y desde esa perspectiva lo que hemos ido o lo que se ha ido construyendo, esto nace también con grupos de trabajo y con comisiones en regiones, las sedes regionales de la Cámara, etcétera. Es un trabajo de muchos años en que este tema, el tema de la sostenibilidad, que la Cámara abarca de manera muy amplia, la sostenibilidad medioambiental muy importante, pero también la sostenibilidad social y económica del sector, digamos, ¿no es cierto?, de manera cada vez más madura, diría yo, más compleja, abordando todas sus aristas e integrando también estos temas, que valga la redundancia, muy difícil de separar y integrados generan mucha más potencia, digamos, ¿no?, desde su impacto. Entonces, esa es desde la perspectiva gremial. Esto se traduce obviamente también en una preocupación por cómo desde el gremio se impacta al sector en su conjunto, y ahí, ¿no es cierto?, Marisol ya mencionaba una serie de iniciativas, desde un mapa de medio ambiente, por ejemplo, hoy día, que nos permite posicionar justamente, sobre todo, innovaciones en este ámbito, digamos, ¿no es cierto?, propuestas de valor novedosas, nuevos modelos de negocio, etcétera, a disposición del sector, junto con esto iniciativas como los APL, que también abordan esto desde una perspectiva colaborativa y sectorial, ¿no es cierto?, el reto que también mencionaba Marisol, el reto de economía circular, que nos permitió invitar a nuevos actores a colaborar, a consorciarse para proponer nuevas soluciones, etcétera. Entonces, todas estas son iniciativas que combinan de alguna manera la capacidad de innovar, de hacer cosas de manera distinta, modelos de negocio innovadores, etcétera, con soluciones que avancen en las temáticas y los desafíos medioambientales, y particularmente en economía circular, que en ese sentido es clave. Y por último, quisiera detenerme acá también brevemente en cómo apoyamos. Entonces, vimos la parte gremial, estamos, ¿no es cierto?, la parte de cómo impulsamos sectorialmente esto, pero también es clave en un sector que tiene muchas particularidades. Hablábamos de las particularidades territoriales, pero también el sector en ese sentido requiere soluciones
muy a la medida distinta de otros sectores económicos, cómo apoyamos a las empresas del sector a hacer este proceso de transformación, ¿no es cierto? Y ahí del gremio ha tratado también de innovar en el sentido de la actividad gremial tradicional y cómo llegamos y apoyamos a las empresas individualmente a transformarse, porque son mayoritariamente empresas pequeñas, ¿no? Uno siempre tiene la idea, la Cámara es una institución muy importante, muy grande, pero efectivamente los socios son mayoritariamente pymes. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas pequeñas y medianas empresas a transformarse? Es tremendamente importante. Y eso lo hemos hecho impulsando una iniciativa que se llama Compromiso Pro. En el Compromiso Pro lo que hacemos es ofrecer, por un lado, formación. Las personas tienen que entender y conocer estos desafíos en todas estas temáticas de sostenibilidad y especialmente en medio ambiente. Hemos desarrollado cápsulas y cursos de formación. Después tiene que tener herramientas para implementar esto de manera sencilla en sus empresas, ¿no es cierto? Y hemos puesto a disposición manuales, guías, etcétera. Esto todo lo hacemos en el trabajo colaborativo con lo que llamamos nuestro brazo armado, digamos, en estas temáticas, que es la CDT, ¿no es cierto?, con la que desarrollamos entonces toda esta oferta de valor. Y por último, ¿no es cierto?, hemos puesto a disposición un sistema, podemos decir, de certificación, que es el sello PRO, digamos, ¿no es cierto?, a través del cual las empresas demuestran que ya avanzaron en cada uno de estos pilares de la sostenibilidad y son capaces de entonces obtener este sello que verifica estas mejores prácticas, digamos, en cada una de estas temáticas, incluyendo obviamente medio ambiente, y donde de nuevo se destaca el tema de residuos, que es muy importante, ¿no es cierto?, que es como el punto de partida, pero también los temas de economía circular y obviamente los temas de cambio climático, etc. Entonces, es digamos, una disponibilización de distintos herramientas, cursos, talleres, etcétera, que es muy ambicioso y que debiese permitir, y queremos que así sea, a cada vez más empresas avanzar en este camino de transformación y que la transformación individual de esas empresas, apoyadas por estas iniciativas colaborativas sectoriales, nos lleve efectivamente a una transformación profunda y completa de todo el sector. Gracias, Conrad. Sin duda, un ecosistema robusto de empresas en términos de competencias es clave para poder empujar procesos de transformación tan desafiantes como el que tenemos hoy día. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a seguir, vamos a pasar a otro ámbito, pero yo creo que se conecta mucho con lo que estamos hablando y que tiene que ver con la importancia que tiene el trabajo público-privado, la coordinación público-privada, y de eso queremos que nos converse un minuto Jimena Ruz, que es experta, ¿no es cierto? Sabemos que llevan tiempo desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en el mundo de hacer conversar al mundo público y privado en pos de objetivos compartidos en lo productivo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que se ha hablado harto de la colaboración público-privada y nosotros como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático nos sentimos que somos los que lideramos la colaboración público-privada. Muy modestamente, pero sentimos que tenemos un instrumento que es muy potente, un instrumento que lleva ya más de 230 acuerdos públicos-privados con distintos sectores productivos, megasectores productivos o pequeños sectores productivos. Por lo tanto, hay una experiencia de cómo poder dialogar, de cómo poder trabajar y poner de acuerdo actores públicos con actores privados. ¿Y cuál es la gran gracia que tienen estos acuerdos cuando nosotros analizamos y decimos por qué lo hacemos, logramos que los acuerdos sigan y que haya interés de avanzar en acuerdos, y tenemos sectores que van en el 5º acuerdo, o sea, ya llevamos más de 20 años trabajando con ellos? Nosotros decimos, ¿qué hay detrás de esto? Y nosotros creemos que hay dos cosas clave. Y una tiene que ver con el detectar esas oportunidades que se habla, ¿ya? O sea, sí, hay un problema, hay una brecha, pero también está la oportunidad. Entonces, ponerle foco a esa oportunidad, en cómo resolverla, y darle velocidad, urgencia. Entonces, foco y velocidad al mismo tiempo, lo que nos permite resolver y dejar contento, de alguna manera, al sector privado en de que sí, podemos avanzar. Y podemos avanzar a lo mejor muy modestamente en un acuerdo o muy ampliamente en otro, y eso va a depender un poco de la fuerza y de la confianza que se tenga en el Estado detrás. Y nosotros somos los que tenemos que hacer entender, el Estado también quiere avanzar.
el Estado no tiene todas las herramientas para poder hacerlo rápido, ¿ya? Y uno de los ejemplos más concretos es el de economía circular. Y ahí me ligo al tema economía circular, porque, bueno, con la Cámara tenemos 5 acuerdos, porque uno muy antiguo, ¿ya? Pero el de Valparaíso se certificó recientemente, nos ha servido como piloto para el resto, y en definitiva ahí se establecen ciertas metas y acciones muy concretas que hay que cumplir. Y el interés de la Cámara es data, es información, es cómo mejorar, es saber qué podemos valorizar, y yo creo que este proyecto da respuesta a uno de los grandes desafíos que había detrás, que no lo podíamos abordar solamente con los acuerdos de producción limpia. Había que hacer algo más para poder avanzar en generar ese mercado de valorización o ese mercado de transformación que era necesario. Así que, bueno, no porque sea la directora, yo soy hincha de los acuerdos, ¿ya? Pero hincha total, pero creo que es una herramienta que ayuda a la implementación. ¿Y cómo nosotros lo vemos? A nosotros no se nos ocurre todo. En estos planes de adaptación y mitigación que recientemente los distintos ministerios tuvieron que construir, ¿ya? Nosotros los revisamos todos y dijimos, aquí podemos aportar. Esto es interesante a través de una PL. Aquí podemos movilizar al sector privado, y nosotros le propusimos a los distintos ministerios, dijimos, mire, tengan presente que puede estar el instrumento Acuerdo de Producción Limpia, que le puede apoyar en esta acción. No queremos hacernos cargo de todo, pero sí de esa acción dentro de un montón de actividades. Y ese es nuestro aporte como instrumento y como forma de trabajar para poder alinearnos al sector público, a los grandes objetivos que se tienen, y poder ayudar al sector privado a avanzar en sostenibilidad y en economía circular. Y quiero terminar señalando que el tema de economía circular es el tema que más ha crecido en los últimos 100 acuerdos de producción limpia. Nosotros analizamos cuáles eran las temáticas que más pedía el sector privado que se incluyeran, y la temática número 1 era economía circular, y la temática número 2 eran alimentos saludables. Muchas gracias, Jimena. No te preocupes, no eres la única fan de los APL. Aquí yo creo que habemos varios que consideramos que es un espacio único y repetible, en donde no solamente acelerar procesos, sino también generar confianza y capital social, que es vital para cualquier acción colaborativa, que es como lo que finalmente el fundamento de lo que hoy día hacemos acá. Así que muchas gracias. Oye, vamos a invitar ahora a Rubén González, quien nos va a comentar sobre el proyecto Apoyo en Transición de una Construcción Circular y Baja en Carbono. Yo creo que en este espacio también estamos buscando poder conectar la incidencia de este programa con aquellas otras iniciativas ministeriales que están generando también, empujando procesos transformadores, y nos gustaría que Rubén también nos pueda contar cómo empalma. Gracias, y gracias por tus palabras, Ale, antes. Y a todos por su presencia. Veo muchas caras conocidas, lo que es un agrado. A ver, lo que tú me preguntas es un proceso que partió hace ya como... Más arriba. Partió hace como 2 años, ¿ya? Es un proyecto que, bueno, cuando hicimos la hoja de ruta, como decía Lali, ¿cierto? Ya hace varios años atrás. Partió esto en 2018 y antes quizás. Una de las principales cosas que ocurre ahí es que aparecieron todos los dolores. Los dolores de la industria, ¿cierto? Los dolores del Estado, los dolores de los funcionarios públicos en regiones, y no solo del área del sector construcción, ¿ya? No solo del área del sector construcción, del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto? Del Consejo de Monumentos Nacionales, porque los residuos no solo estaban en sitios, digamos, ilegales, sino que estaban en monumentos nacionales. 29 hectáreas en el Morro de Arica, por ejemplo, ¿ya? Estaban en los humedales. Entonces empezamos a levantar, hicimos un levantamiento bien exhaustivo de los problemas. Hicimos un árbol de problemas. Por ahí por el 2018 eso ya estaba listo, y eso nos ayudó a construir ese documento que mostraron antes, que es la hoja de ruta, ¿ya? Esa hoja de ruta da paso, ¿cierto?, a diagnósticos. La toma el sector privado y la lleva, ¿cierto?, a una estrategia que
que luego termina en cosas como el Compromiso Pro, que también soy fan, ¿cierto? En los APL, que también soy fan. ¿Ah? Pero lo interesante de esto es que una de las principales brechas y que transitaba por todo el horizonte de actores era la brecha del financiamiento para las acciones concretas. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que se enmarca el proyecto que ustedes han comentado hoy día y también el que me preguntas. Es un proyecto que junto a Fundación Chile, que nos acompaña por ahí Florencia, junto a el PENUMA, levantamos, partimos como hace ya 2 años con ese proceso desde el Ministerio de Medio Ambiente, quien lidera la iniciativa y quien, digamos, es el mandante ante Naciones Unidas. Y el desafío estaba en poder lograr un apalancamiento con recursos efectivos, ¿cierto?, más sustanciosos, que pudiera organizar al ecosistema y que pudiera, ¿cierto?, propiciar e impulsar las iniciativas que ya se están desarrollando, porque están pasando muchas cosas. Esas cosas no siempre están necesariamente coordinadas entre sí. Entonces, uno de los desafíos era poder coordinar. Apalancamos $3,2 millones para economía circular del sector construcción. Hace unas poquitas semanas nos informaron que ese presupuesto ya va a estar disponible. Es una tremenda noticia, lo vamos a estar, espero, lanzando en marzo. Y con esto esperamos trabajar con los distintos centros tecnológicos, con el CTE, con el CIPIX, con el CIM, con un centro que se está formando, que es Innovaciclo, ¿ya? Con la academia, con los actores regionales, ¿cierto?, con el Construye, con Corfo, con la agencia, para poder impulsar el desarrollo de economía circular en construcción en los distintos ámbitos y tomando como guía, ¿cierto?, la hoja de ruta, con el foco de apuntar a la descarbonización, por un lado, pero por el otro también a todas las otras huellas, ¿ya?, que no son las de carbono. Y eso implica, además, transitar, porque la economía circular no es sobre residuos solamente, ¿ya? La economía circular hay que entenderla como una transición, ¿cierto?, que usa el concepto de desarrollo sostenible, se inserta dentro de los ODS, ¿cierto?, pero es una transición a un modelo de desarrollo diferente, es una transición al ecodesarrollo. Y en esa lógica, ¿cierto?, lo que no podemos olvidar son aquellos, digamos, principios de economía circular que siempre son los que se olvidan, ¿ah? Como por ejemplo el principio regenerativo, ¿ya? Y ahí esperamos también poder desarrollar y apalancar y apoyar, ¿cierto?, el desarrollo de nuevos materiales, el desarrollo de nuevos estándares técnicos, ¿ya?, para impulsar aquello que este GEF tiene distintas líneas de trabajo. Tiene una línea que es fuertemente hacia lo regulatorio y lo legal, que se van a generar propuestas de regulación y de cambios en la legislación para apuntar no solo a que el actor privado, sino que el Estado, ¿cierto?, incorpore en su ADN a estos conceptos, el de sustentabilidad y el de economía circular. Hoy día está recogido eso con la ley de cambio climático, ¿cierto?, pero todavía falta, todavía hay cosas que no se engranan, ¿cierto? Entonces el Estado gasta mucho tiempo en poder planificar y en desarrollar instrumentos indicativos en los que a través de esos instrumentos instala, ¿cierto?, estos desafíos en la política pública, los que luego, en la medida en que están coherenciados entre sí, como ocurre con los temas de economía circular, pasan, ¿cierto?, a las metas que quedan definidas por ley, ¿ya? Pero todavía ahí falta articulación, ¿cierto? Todavía falta engranar mejor las cosas y un poquito queremos hacer eso. Por otro lado, también avanzar en un esquema de infraestructura de la calidad, ¿ya? Cómo a través del desarrollo de la normalización, el desarrollo de aquellos instrumentos y procesos que se requieren, por ejemplo, en los laboratorios, en los procesos de acreditación, ¿cierto?, y de certificación, se logra establecer una infraestructura de la calidad que emule hoy día lo que somos nosotros en el ámbito sísmico, por ejemplo. Chile hoy día se destaca en el ámbito sísmico. ¿Por qué? Porque la legislación y la normalización están coherenciadas, están ordenadas para, ¿cierto?, poder tener calidad en los edificios en el ámbito sísmico. Pero eso no ocurre, como decía, ¿cierto?, Evelyn recién,
no ocurre en todos los ámbitos de la resiliencia, ¿cierto? No ocurre en tsunami, no ocurre, entonces ahí tenemos que avanzar porque la peor circularidad que podemos hacer es un edificio que se cae, un puente que se cae, ¿cierto? O que se lo lleva al río. Eso es lo menos circular, porque tenemos que volver al inicio de sacar los materiales, ¿cierto? Entonces queremos avanzar ahí también. Y por otro lado también avanzar en los ámbitos de capacitación y uno fuerte, que es muy importante, que es, bueno, capacitación, desarrollo de nuevas competencias laborales, ¿cierto? Trabajo con la academia y una serie de otras cosas. Y uno muy fuerte que es el tema del financiamiento. Este proyecto que lo que busca es desarrollar como un semillero de nuevas iniciativas. Y ahí entra el vínculo con el proyecto que ustedes presentan hoy día. ¿Ya? Esperamos apalancar recursos. Dentro de estos 4 años esperamos postular un fondo más grande, ¿ya? Un fondo del clima u otro similar. Esperamos al mismo tiempo poder tomar los recursos y los productos de los distintos proyectos que hoy día están, ¿cierto? Funcionando, bienes públicos y otros, y poder impulsarlos y escalarlos, ¿ya? Y uno de esos proyectos que vamos a escalar, esperamos escalar en conjunto con otros que tienen algunas similitudes y que son en otras regiones, ya que están liderando hoy día CETEC, por ejemplo, poder desarrollar la infraestructura y poder apalancar y apoyar a los municipios que quieran desarrollar infraestructura, ¿cierto?, en los ámbitos de circularidad. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el desafío y lo bueno es que tenemos una masa crítica hoy día para poder abordar un proyecto de esta envergadura y poder, digamos, avanzar ya en lo práctico con plata, esta vez con plata. Bueno, sí, es importante estar de acuerdo contigo en ese sentido. Cuando hay recursos, por supuesto, se pueden acelerar aún más los procesos y esperamos que esta sea la ocasión. Sin duda, cada vez más a la palabra circular se le acopla la palabra resiliencia, surgen otros elementos como la regeneración, pero que se entiende que estamos en un proceso que evoluciona, que se va instalando en la conversación y se va complejizando positivamente. Y creo que desde esa perspectiva le agradezco a cada uno que nos contó un poco en qué están sus instituciones. Y ahora yo le preguntaría a Evelyn, ¿cómo ve que este programa de Red de Economía Circular en la construcción puede vincularse con el cumplimiento de lo que acabamos de conversar, que tiene que ver con la norma de sustentabilidad, el plan de sustentabilidad para el año 2024 al 2030 y por otro lado el plan de cambio climático que nos mencionaste? Gracias. Bueno, para nosotros nos sirve como un súper buen ejemplo, como estos casos de estudio, poder apalancar, ¿cierto? Llevar más allá de lo que hoy día tenemos como compromiso. Vamos a partir este año con generación de instructivos. Estamos analizando modificación de bases, de términos de referencia para que esto de economía circular entre en el ADN, utilizar fuerte las normas técnicas que ya existen. Por lo tanto, esta vinculación en el sistema red para nosotros nos va a servir precisamente para uno de los objetivos que mencionaban del proyecto, que es escalar. Nosotros tenemos cierta representatividad en todo Chile, hay que articular distintos actores, trabajamos con las comunidades directamente, también con la academia, con centros de investigación, con todo el espectro de economía circular hoy día. Entonces nos va a poder mirar de qué manera se abren las oportunidades de replicar, entendiendo que Chile es un país, ¿cierto?, diverso, con condiciones territoriales diferentes, zona austral, norte, y eso vamos a poder ir acompañando también en otras iniciativas que tenemos y que creemos que podemos aportar como ministerio al proyecto que va a desarrollar en 2 años. Escuchaba a Rubén, escuchaba a mis colegas, también estamos viendo el financiamiento. Bueno, ¿cómo hacemos que las empresas tengan, ¿cierto?, a veces tasas más accesibles cuando incorporan elementos de resiliencia o economía circular? Ahí tenemos un trabajo con el Banco Estado que estamos llevando durante este año, hemos estado en conversaciones y con la banca en general para poder, ¿cierto?, que esto pase, que no sea una carga impositiva finalmente para la empresa y que puedan tener algún tipo de beneficio, que vaya acompañado, como decía, de cambios de la normativa interna del ministerio
y alineándonos también con otros sectores. Estamos mirando ahí con el sector de la minería cómo vemos el gran problema que son los áridos. Y trabajando ahí con algunos pilotos que vamos a tener este año, y uno de ellos acá en la región metropolitana, que podría ser interesante también dentro de esta articulación de distintas iniciativas para que podamos ir mirando, bueno, nuevas soluciones. Los áridos es un problema tremendo para el Ministerio. El rubro árido es complejo, daña fuertemente, ¿cierto?, a los sistemas naturales, y hoy día, bueno, evaluemos posibilidades. Vamos a trabajar en algunos pilotos que nos va a permitir, bueno, poder ser parte no solo del problema, porque nosotros requerimos muchos áridos para poder ejecutar nuestras obras, pero también, ¿cierto?, de las soluciones. Podemos trabajar con otro sector, la minería, por ejemplo, pareciera que pudiera haber ahí una oportunidad. Así que, bueno, súper en colaboración, tanto con nuestras iniciativas, pero también nos va a permitir, ¿cierto?, ver cómo se establece esta gobernanza, cuáles son las posibles brechas, e ir en conjunto mirando posibles soluciones para ir replicando estas tipo mirada red. Así que eso, muchas gracias. Fantástico, mirada red. Yo creo que ese es un término súper apropiado para lo que estamos viendo hoy día. Conrad, cuando hablamos de la innovación desde la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Construcción, tuve un lapsus. Oye, ¿cuáles son los principales desafíos en el desarrollo de iniciativas que integren estrategias de circularidad colaborativa en el sector debiesen tenerse en consideración en este programa que inicia? ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que hay dos elementos centrales que me gustaría destacar. Hay muchos más, sin duda, pero que me gustaría destacar. Lo primero es cómo logramos escalar, ¿no? ¿Cómo logramos que esto pase de etapas de startup, de emprendimiento, de soluciones que son interesantes, pero son en el fondo marginales, ¿no? ¿Cómo logramos, voy a nombrar un par de empresas simplemente para que todos entiendan, digamos, pero cómo logramos que el hormigón de Volpaico sea de alguna manera circular? ¿Cómo logramos que el acero de ASA sea circular? ¿Cómo logramos que esto sea realmente economía, ¿no?, en grande, con pantalones largos, circular? Porque de lo contrario, estamos, digamos, generando inicios que no prosperan, digamos, ¿no? Y eso es un tremendo desafío, porque la industria de la construcción, ya decía, tiene muchas particularidades. Hay pocos sectores económicos que están tan atomizados, ya lo decía, muchas pymes, pero no solo en términos de tamaño, digamos, de mercado, de participación de mercado, sino que de la integración de la cadena. O sea, en cualquier proyecto relacionado al mundo de la construcción, hay infinitos actores en la cadena hasta llegar a una obra, digamos, terminada. Y eso significa que hay que articular a esos actores, etcétera, ¿no? Y entonces, en esa lógica es muy difícil, de nuevo, para un actor pequeñito que se suma a esta cadena y que la quiere transformar, que quiere cambiar algo en ese proceso. Un proceso, además, que últimamente está realmente con márgenes muy estrechos. Ustedes lo han visto, es noticia lamentablemente relativamente cotidiana de empresas del sector que están quebrando. Entonces, en un ecosistema así, digamos, ingresar como startup es doblemente difícil. Entonces, el primer punto es que yo creo que este programa tiene una gran tarea en este territorio, en Santiago, lograr generar condiciones que permitan a algunos de estos actores, estas soluciones que se están proponiendo, escalar al punto que puedan ser con pantalones largos, por decirlo así, digamos, ¿no es cierto?, parte de esa cadena productiva y que la logren transformar. Y eso va a requerir apoyos, y yo creo que el programa ahí, acá arriba, hace unos minutos atrás, la lámina los mostraba, creo que están bien establecidos, pero vamos a tener que apoyarlo. Y lo segundo, y tiene que ver con esta colaboración, de nuevo, es que la construcción, además, otra particularidad, es mucho más el sujeto de, ¿no es cierto?, que bueno, literalmente que el mandante. Los mandantes muchas veces son otros. El MOP es mandante, el MIMBU es mandante muy importante, ¿no es cierto?, y por lo tanto no, hay una particularidad porque es el Estado el que muchas veces es el contratante, digamos, ¿no es cierto?, de todo lo que hace la construcción. Después, las mineras son un enorme, a propósito de lo que tú mencionabas también, Evelyn, ¿no es cierto?, y por lo tanto, cómo la construcción es parte del proceso minero y se incorpora a la circularidad de la minería y así de sucesivas otras industrias. Entonces, y cuando es su propio mandante en la edificación privada,
El cliente final también es muy importante y hay que ser muy honestos en esto. Parte del desafío de esto va a ser cómo se lo transmitimos a la ciudadanía, porque hoy día, ¿no es cierto?, y particularmente en una compra tan importante como la vivienda, etcétera, todavía existe poca consideración por estos elementos al momento de comprar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, hay poco incentivo para ese mandante que es de la construcción, en el caso de la inmobiliaria, digamos, ¿no es cierto?, a incorporar estos elementos desde una demanda de mercado. Entonces, el segundo punto es cómo nos aseguramos de que todos los actores, tanto por la oferta, que es muy importante, ya lo decía, ¿no es cierto?, nuevas soluciones, nuevos productos con circularidad, etcétera, pero también desde la demanda, cómo nos aseguramos de incorporar estos elementos para que efectivamente nos haga sentido la economía circular, ¿no? O sea, efectivamente se produzcan buenos negocios que sean buenos para todos los actores, porque así es como funciona, digamos, ¿no es cierto?, un mercado. Entonces yo diría que esos son como dos elementos fundamentales, y este último, de nuevo, creo que es muy útil que estemos de nuevo todos sentados a la mesa, porque vamos a poder ir incorporando en políticas ministeriales, en mandatos de la propia Cámara que ha estado incorporando, ¿no es cierto?, para el mundo, digamos, de las inmobiliarias, las constructoras, estos elementos, etcétera, cómo fomentamos la demanda en circularidad en el sector de la construcción. Sin duda, el encadenamiento productivo es un eje central en este espacio y sin duda seguro va a ser parte de lo que vamos a tener que aportar dentro y en el entorno al programa. Así que muchas gracias, Conrad. Y ahora yéndonos hacia la especialidad de la agencia, que tiene que ver con estas conversaciones público-privadas. ¿Cómo ves tú o qué importancia crees tú que tiene la experiencia de la participación temprana de los actores en un programa como este, en el establecimiento de alianzas públicas-privadas para el desarrollo productivo sostenible en Chile? Bueno, además de los acuerdos de producción limpia, nosotros como agencia desarrollamos hace algunos años, piloteamos proyectos que se llaman acuerdos voluntarios de participación temprana. ¿Y qué buscábamos con eso? Buscábamos un diálogo productivo ante un futuro proyecto de inversión en el cual el componente socioambiental fuera clave. Es decir, teníamos que incluir a las comunidades en esta decisión de un nuevo proyecto que se iba a instalar en su territorio, ¿ya? Y esto surge de alguna manera por muchos conflictos socioambientales que se generaron en ese minuto, o mucha judicialización que se hizo de algunos proyectos, o largos tiempos de tramitación en varios proyectos, y sobre todo en el tema de residuos. Por lo tanto, partió como cómo podemos resolver un tema que es una gran brecha para generar, y en este caso lo ligo a este proyecto, a toda esta infraestructura de valorización o de plantas que se quiere a nivel de país, y en que sabemos que las comunidades escuchan la palabra residuo y se arrancan, ¿ya? Entonces, partimos con pilotear distintos proyectos. Cuando decidimos pilotear es que tomamos caso y le aplicamos una metodología de participación temprana. Y para eso nos asesoramos por expertos en diálogo, en facilitación, en ONGs que tuvieran esa relación con las comunidades, de tal manera de generar este protocolo con características internacionales y que además nos permitiera llegar a un resultado. Y siempre en el marco de lo que es la voluntariedad y lo que son los acuerdos voluntarios. Y ese pilotaje nos llevó a generar un protocolo en detalle de cuáles son las distintas etapas y cómo avanzar de una manera adecuada con las comunidades para nuevos proyectos de inversión, ¿ya? Aquí hay varias primicias que se tienen, como por ejemplo cuando un proyecto dice: a mí me gustaría que nos apoyaran como agencia en poder hacer este acuerdo voluntario de participación temprana. Estoy instalando una planta de refinación de aceites y lubricantes usados en San Antonio, ese es un caso real, ¿ya? Una planta de aceite y lubricantes, y ahí teníamos antiguamente una planta de baterías que fue súper problemática y la comunidad no quiere nada. Entonces nosotros llegamos como agencia y lo que hacemos es esta vinculación muy fuerte con la comunidad cercana y también con las autoridades locales,
No estamos hablando de autoridades a nivel de la región, sino que más bien el municipio, las juntas de vecinos, las ONG, etcétera, y generamos este diálogo que tiene que ver mucho con entrega de información fehaciente a la comunidad de qué es el proyecto. 2, transparencia en todo lo que se está informando. 3, inclusión, es decir, la comunidad tiene el derecho de opinar y decir, mira, a mí me parece que esto no corresponde porque nosotros tenemos una virgencita en la cual rezamos absolutamente todos los días y queremos que se mantenga, así que el proyecto, es decir, respetar ciertas condiciones que se tiene. Y la empresa tiene que asumir ese compromiso también, tiene que asumir el compromiso de que esos elementos de la metodología se tienen que respetar y la agencia actúa como garante ante esos proyectos. Ese proyecto tiene un plazo de duración, es desde que se inicia hasta que termina, no puede exceder de 12 meses y no puede haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, es una etapa previa al ingreso de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? ¿Y qué entregamos nosotros? Entregamos un acuerdo certificado en el cual están todos los actores que participaron y que están los compromisos por parte de la empresa, y eso es parte del ingreso de la carpeta al mismo sistema, ¿ya? ¿Cómo nos ha ido con este instrumento? Ha sido difícil, porque cada proyecto implica movilizar mucha gente y muchos actores. Se nos solicitó que trabajáramos con hidrógeno verde, entonces hoy día estamos viajando al Polo Sur casi, ¿ya? Lo que implica transporte, etcétera, etcétera. Estamos con 2 proyectos en esa área y ahora estamos con un tercero en el norte de una minera. Y realmente son proyectos en los cuales hay toda una infraestructura detrás, tenemos registros de facilitadores, registros de personas que facilitan los conflictos, nosotros actuamos como garante y sentimos que ha sido beneficioso por cuanto la comunidad se siente acompañada y entiende como con peras y manzanas en qué consiste tal tipo de proyecto y cuáles son los beneficios y los impactos del proyecto. Importante lo que plantea Jimena, en el sentido de que todas estas iniciativas que generan valor económico puedan también al mismo tiempo generar valor público y ser parte, digamos, del desarrollo apropiable por los territorios. Muchas gracias. Y nos vamos a la última pregunta, que va a ir a Rubén. Y bueno, nos contaste sobre un proyecto que se ve muy interesante, con mucho trabajo por delante, muy desafiante. ¿Cómo ves tú el vínculo con este programa Red de Economía Circular para la Construcción? Y aquí nos vamos a ir con trabajo para la casa. ¿Y cuál sería, desde tu perspectiva, los principales puntos de encuentro con lo que están haciendo desde el Ministerio? A ver, yo creo que una de las cosas principales es que cuando tú organizas una red y cuando tú participas de una red, porque al final eso es un poco lo que ocurre, ¿cierto? Aquellos que están organizando la red también son parte. Comparte los mismos dolores a veces, ¿ya? Entonces, uno de esos importantes dolores es cómo nos organizamos mejor, cómo logramos articular las acciones que están haciendo cada uno. Y eso tiene que ver con varias cosas, un poco como decía recién, ¿cierto? Tiene que ver con el mercado también. Entonces, nosotros hemos estado mirando el mercado nacional como el mercado para la circularidad, y no es el mercado nacional, porque el mercado nacional es pequeñito, entonces, y estas cosas demoran en establecer confianza, ¿ah? Por ahí decía Evelyn, estamos explorando ciertos residuos mineros para poder incorporar, ¿cierto? Pero para poder hacerlo y hacerlo bien, e incorporar material reciclado en lo que sea, ¿ya? Tú vas necesitando estándares, vas necesitando normas técnicas, vas necesitando laboratorios que te acrediten, vas necesitando que el ecosistema se prepare para eso. Entonces, un poco el desafío está ahí, ¿ya? ¿Cómo coordinamos esa red, ¿cierto?, a una secuencia de acciones que vayan generando cierta calidad o garantizando ciertas confianzas en los productos, ¿cierto?, para que los actores, tanto públicos como privados, accedan a ellos.
Por otro lado, cómo los vas escalando y cómo los vas integrando, porque la demanda del país es pequeña, sobre todo, y además pasa por momentos de crisis de repente, ¿cierto? Entonces ahí baja. Entonces, para un emprendedor que quiere, que está generando un producto que tiene un atributo de circularidad, que a propósito estamos normalizando ahora, ¿ya? Tiene un atributo de circularidad, voy a decir el más escaso, un atributo regenerativo, ¿ya? O un atributo de reciclabilidad, ¿cierto? O que usa material reciclado. ¿Cuál es el estándar para garantizar que ese producto es de verdad seguro y puede usarse? ¿Te fijas? Entonces ahí vuelve a haber nuevamente un desafío. Y por otro lado, ¿cómo y quién me lo compra una vez que ya lo tengo y tengo la capacidad productiva? Fui a Corfo, ¿cierto? Me ayudaron, fui a la agencia, ¿cierto? Nos organizamos, hicimos una PL, pero el desafío ahí está con ProChile. El desafío está en cómo juntamos a proveedores circulares para avanzar hacia los mercados internacionales y garantizar demanda. Y aquí tenemos mercados cercanos que eventualmente pudiesen ser o con los cuales pudiésemos establecer sistemas de alianza, ¿cierto? Tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos países como Colombia que están súper, digamos, a la par con nosotros y trabajando juntos, Estado-Estado, privados-privados y público-privadamente, ¿te fijas? Tenemos mucho intercambio. ¿Cómo impulsamos esos mercados? Porque probablemente para el inicio, ¿cierto? Esos mercados van a ser escasos. Ahí hay un desafío que es clave. Y por otro lado, el proyecto que acá se presenta va a presentar, ¿cierto?, unas plantas piloto para el desarrollo de infraestructura de valorización, como nos contaba Ale hace un ratito, ¿cierto? Nosotros desde el GEF lo que esperamos es poder apoyar directamente a los municipios a impulsar eso. Mauricio antes se refería, ¿cierto?, al desafío de los vertederos ilegales. Ahí nuevamente hay desafíos relevantes que también vamos a apoyar desde este proyecto, ¿cierto? Y que se empalman a los desafíos de valorización, porque cuando tú saneas un vertedero ilegal, lo que obtienes de ahí, bueno, ¿dónde lo llevas? Y entonces vas a llenar tus vertederos, o sea, tus rellenos, digamos, autorizados con el material de los vertederos ilegales. O sea, hay que establecer mecanismos de circulación más rápida para estos residuos, ¿ya? Y esperamos nosotros desde el GEF, que va a andar en paralelo a ratos con el proyecto. Nosotros, como les decía, esperamos lanzar en marzo. Tenemos que establecer un vínculo y además con otros proyectos que también están andando, de modo de poder aprovechar esas redes, impulsar esas redes, ¿cierto? Y apalancarlas con aquello que se necesite. Muchas gracias. Oye, quiero que le brindemos un aplauso a nuestro tremendo panel. Muchas gracias, Evelyn, Conrad, Jimena, Rubén, ¿no es cierto? Sabemos que ustedes son parte de un ecosistema grande, activo, creativo, que sin duda se va a seguir plegando a las acciones de este programa que busca generar y fortalecer justamente la red de economía circular para la construcción. Así es que muchas gracias por estar acá y contarnos desde su mirada las perspectivas que tenemos, pero también lo que están haciendo desde sus espacios. Gracias y gracias por la invitación a estar acá. Un aplauso fuerte. Vamos a tomar una fotografía de los panelistas y luego una fotografía también con los asistentes, así que los invito a permanecer aquí y tenemos una sorpresa también a la salida. Así que vamos a tomar la foto, por favor. Excelente, estamos con esta foto. También vemos en pantalla, vamos a tener un código QR que invitamos a escanear a nuestros participantes para que puedan tener también acceso a la información de este proyecto que estamos lanzando el día de hoy. Vamos a sacar una foto también con todos los participantes, así que atención. A ver si esto resulta.
Bien, muchas gracias a todos. Y la sorpresa es que ahora en la salida van a poder recibir uno de estos ejemplares de la hoja de ruta o de la estrategia de economía circular y un cafecito para compartir también acá en la salida del hall. Muchas gracias a todos por participar.